Buenas tardes, honorables jurados. Cordial saludo. Les presentamos la sustentación del proyecto Diseño e implementación de una secuencia didáctica fundamentada en el aprendizaje basado en problemas ABP y mediada por realidad aumentada para la resolución de problemas de triángulos en estudiantes del grado décimo de la institución educativa Juan Mejía Gómez de Chiriguaná, Cesar. Autores: Marcos Andrés Polo Díaz, Víctor Alfonso Correa Jaramillo y Víctor Alejandro López Ariza. Director del trabajo de grado: Jorge Eliezer Zavala Vargas. Nuestro trabajo propone la realidad aumentada como herramienta mediadora para favorecer la comprensión de conceptos abstractos, promoviendo experiencias de aprendizaje más significativas, contextualizadas e interactivas. Bienvenidos. Un cordial saludo. En este apartado encontraremos el contexto, la problemática, la situación problemática, la fundamentación teórica en la cual basamos nuestra propuesta de investigación y finalmente una pregunta de investigación. Bien, dentro del contexto, la investigación se realizó en la institución educativa Juan Mejía Gómez en Chiriguaná, Cesar. En esa institución se evidencian dificultades en el aprendizaje de la trigonometría, especialmente en el pensamiento espacial, la interpretación de figuras geométricas y la aplicación de conceptos en problemas. Además, se observa poca implementación de las metodologías activas apoyadas en tecnologías digitales. Dentro de nuestra problemática, en un diagnóstico inicial, se identificó que los estudiantes presentan dificultades para resolver problemas de triángulo. Se evidenció el uso repetitivo del teorema de Pitágoras, incluso en dichas situaciones en donde se requiere aplicar la ley del seno o la ley del coseno. Esto demuestra un aprendizaje basado en la memorización de las fórmulas sin una comprensión profunda de la relación entre lados y ángulos. Dicho esto, nuestra situación problemática sale de este primer momento en donde aplicamos un pretest, el cual mostró que solamente el 30,1% de los estudiantes resolvió correctamente los problemas. Esto nos evidenció dificultades en la comprensión de conceptos trigonométricos y en la diferenciación entre triángulo, rectángulo y oblicuo ángulo. Según el modelo de Van Giel, los estudiantes se encontraban en un nivel básico de visualización de las figuras geométricas. Fundamentación teórica. La literatura señala que la trigonometría presenta dificultades por su carácter abstracto y simbólico. El aprendizaje basado en problemas favorece el pensamiento crítico, mientras que la realidad aumentada facilita la visualización de los conceptos matemáticos. Diversos estudios, como los que aplicamos en forma de antecedentes dentro de nuestra propuesta pedagógica, sabemos que los estudiantes presentan dificultades en la comprensión de relaciones espaciales, en la interpretación de representaciones gráficas y en la aplicación de fórmulas matemáticas. Dicho lo anterior, sale nuestra pregunta de investigación. ¿Cómo influye la implementación de una secuencia didáctica basada en la realidad aumentada en el desempeño de los estudiantes de grado décimo en la resolución de problemas de triángulos? Para dar respuesta a nuestra pregunta de investigación, nos hemos trazado como objetivo general fortalecer la competencia de resolución de problemas con triángulos mediante la implementación de una secuencia didáctica mediada por realidad aumentada con el fin de promover el aprendizaje significativo en los estudiantes de décimo grado de la institución educativa Juan Mejía Gómez, Chiriguaná, Cesar. Este camino se dividió en 4 momentos. Primero, diagnosticar los niveles de desempeño en la resolución de problemas de triángulos mediante el uso de una prueba inicial que nos permitió establecer el nivel de conocimiento previo de nuestros estudiantes. Posteriormente a esto, diseñamos la secuencia didáctica organizada en actividades pedagógicas orientadas específicamente a la conceptualización trigonométrica. Como tercer paso, nos enfocamos en implementar dicha secuencia didáctica integrando recursos de realidad aumentada para desarrollar actividades encaminadas a la resolución de problemas reales con los estudiantes. Y por último, nos propusimos evaluar el impacto de dicha intervención mediante un análisis comparativo de resultados, midiendo la percepción de los estudiantes respecto al uso de la tecnología en su proceso de aprendizaje. A continuación hablaremos de los referentes teóricos. Este estudio se fundamenta en 4 ejes teóricos. Aprendizaje basado en problemas, que promueve el aprendizaje activo, el pensamiento crítico y la autonomía.
La realidad aumentada, que facilita la visualización de conceptos abstractos y mejora la comprensión espacial. La trigonometría, que requiere habilidades de representación, modelación y análisis de relación métrica y angular. Y TICs, que generan entornos interactivos que fortalecen el aprendizaje significativo y la motivación. Esos cuatro referentes sustentan la pertinencia de integrar tecnologías emergentes en la enseñanza de las matemáticas. Metodología. La metodología que guió la investigación se estructuró como un proceso que parte del enfoque hasta el análisis de datos. Número 1, el enfoque. La investigación se desarrolló bajo un enfoque mixto que combina lo cuantitativo y lo cualitativo. Por un lado, lo cuantitativo se refleja en los pretest, post-test y evaluaciones de desempeño. Y por otro, lo cualitativo recoge las percepciones y experiencias de los estudiantes. Esto permite una comprensión integral del fenómeno educativo y la triangulación de datos para mayor validez. Número 2. El tipo de investigación. El estudio es descriptivo explicativo. En su dimensión descriptiva se caracterizan las dificultades en la trigonometría. En su dimensión explicativa se analizan los cambios y efectos de la intervención con realidad aumentada. Número 3. El diseño. Se aplicó un diseño cuasi experimental con un solo grupo de estudiantes. Se realizaron mediciones antes y después de la intervención sin aleatorización, respetando las condiciones naturales del contexto escolar. Número 4. La población y muestra. La población estuvo conformada por 171 estudiantes del grado décimo de la institución educativa Juan Mejía Gómez. La muestra fue intencionada con 73 estudiantes de los grupos desde 10.1 hasta 10.5. Mostrando resultados como por ejemplo el grupo 10.2 representó el promedio académico más alto, mientras que el 10.5 el más bajo, lo que permitió contrastar realidades distintas. Número 5. Técnicas e instrumentos. Se aplicaron diversas técnicas e instrumentos como una prueba diagnóstica inicial, rúbricas de desempeño, cuestionarios de estilos de aprendizaje, un post-test y cuestionarios de percepción, los cuales garantizaron recoger información tanto objetiva como subjetiva para posteriores resultados. Y finalmente, análisis de datos. El análisis de datos se realizó mediante la triangulación de información, integrando lo cualitativo y lo cuantitativo, además de metaanálisis que fortalecieron la interpretación de los resultados. Secuencia didáctica e intervención. Denominado el sendero de los triángulos, nuestra secuencia didáctica se fundamentó bajo 4 fases principales, iniciando con Fit Interactive Simulation o Fit Colorado a partir de la exploración, Metaclass para la aplicación de la realidad aumentada, GeoGebra para la validación y modelación y la socialización y evaluación por parte de los estudiantes. A partir del diagrama de Venn explicaremos la parte cíclica por la que se organizó nuestra intervención pedagógica y el desarrollo de la secuencia didáctica, iniciando con la simulación interactiva que nos brinda Fit Colorado alrededor de la exploración conceptual, la predicción y manipulación de variables. El paso de la exploración virtual a una aplicación física. Allí es donde toma importancia la realidad aumentada a partir de Metaclass, donde la visualización en 3D y medición indirecta en un entorno real, donde se contraste entre la percepción visual y la exactitud del software, donde utilizaremos la modelación dinámica de GeoGebra para la validación de datos, el análisis de errores y el rigor matemático para la transición de la simulación guiada a la construcción autónoma del modelo. Esto en base al aprendizaje significativo brindados por David Ausubel, el cual fomenta la retención y la transferencia del conocimiento, favorecimiento de la comprensión profunda, la promoción de la motivación, el incentivar la creatividad y finalmente facilitar la enseñanza de conceptos complejos. Pasando ahora de la abstracción a la acción, nuestro punto de partida fue el aprendizaje situado. Aquí logramos que los estudiantes trabajaran sobre la infraestructura de nuestra institución al enfrentar retos de altura y distancia en su propio entorno. Es aquí el conocimiento que adquiere relevancia inmediata, rompiendo la barrera de abstracción que diagnosticamos inicialmente. Este proceso permitió un contraste entre lo manual y lo digital. El estudiante realiza el proceso tradicional, pero usa la tecnología como el juez científico que permite validar sus hallazgos. Esta interacción facilita el tránsito por los niveles de Van Yelle,
permitiendo que los jóvenes superen la simple observación para alcanzar un nivel de análisis tridimensional. Como efecto de todo esto, logramos desarrollar dimensiones como la espacial, la lógica y la de validación tecnológica. El estudiante deja atrás la memoria mecánica y empieza a razonar lógicamente sobre si puede aplicar el teorema de Pitágoras o la ley del seno y coseno, según la naturaleza del problema que se le presente. Esta etapa fue clave para recolectar las evidencias que analizaremos a continuación. En esta primera fase utilizamos Fit Colorado iniciando con un rompehielo mediante el análisis del tropiezo para un acercamiento intuitivo. Posteriormente, los estudiantes realizaron un taller guiado donde, organizados en equipos, procedieron a la manipulación de variables en tiempo real. Esto les permitió construir tablas de predicciones basadas en la experimentación, logrando finalmente la identificación de las propiedades de los triángulos y así pasar de la observación pasiva a una comprensión activa de los elementos trigonométricos antes de ir al campo real. En esta segunda fase implementamos la realidad aumentada iniciando con un video introductorio que sirvió como el primer acercamiento a la interfaz de MetaClass. Como segundo paso, los estudiantes construyeron sus propios avatars fomentando la identidad digital dentro de la plataforma. Posteriormente nos trasladamos a la cancha para realizar cálculos de campo basados en líneas de mira y ángulos de elevación. Y finalmente logramos la superposición de modelos 3D sobre las vigas y las partes techadas del colegio, permitiendo que el estudiante visualizara y resolviera problemas geométricos directamente sobre la estructura física de la institución. Aquí llegamos a la fase de validación con GeoGebra. Iniciamos con la configuración de la aplicación como nuestro laboratorio de pruebas digital. Como segundo paso, los estudiantes utilizaron la herramienta de ángulo para modelar con precisión los datos recolectados en el campo real. Posteriormente a esto, se llevó a cabo un análisis de error contrastando los cálculos manuales con la exactitud del software. Finalmente, mediante la experimentación dinámica, los escuadrones validaron científicamente sus hallazgos, transitando de la intuición visual a la demostración matemática formal. Como cierre de la secuencia didáctica llegamos a la fase de socialización donde los estudiantes presentaron sus hallazgos. En este espacio los equipos expusieron sus diarios de campo y los modelos validados en GeoGebra, demostrando la apropiación de los conceptos trigonométricos, y aquí esta etapa fue fundamental para consolidar el aprendizaje colaborativo y evidenciar cómo la mediación tecnológica transformó su capacidad de argumentación y resolución de problemas reales, marcando el éxito de nuestra intervención pedagógica. Tras la intervención realizamos un análisis comparativo entre el pretest y el posttest, segmentado por las dimensiones de la competencia. Como pueden observar en el siguiente organizador gráfico, las barras muestran un crecimiento constante y significativo en las tres áreas evaluadas, validando así la efectividad de nuestra secuencia didáctica. Primero podemos ver cómo hubo una evolución del razonamiento espacial, pasando del 30,1 al 86,3%. Aquí evidenciamos que el uso de la realidad aumentada permitió que los jóvenes mejoraran su capacidad de abstracción, logrando representar y resolver problemas de su entorno físico. En la dimensión lógico-trigonométrica observamos un salto del 34,2 al 79,5%. Este incremento es fundamental ya que representa que el estudiante adquirió el criterio necesario para seleccionar correctamente el modelo matemático adecuado, ya sea la ley del seno o la ley del coseno, superando la aplicación mecánica de fórmulas. Y por último, podemos observar en la dimensión de validación científica y de apropiación tecnológica cómo pasamos de un 21,9% a un 90,4%. Esto es un impresionante crecimiento de un 68,5% que demuestra que los estudiantes no solo aprendieron a usar el software, sino que lo integraron como una herramienta de comprobación científica de sus propios resultados. Para validar la experiencia de los estudiantes aplicamos el modelo TAN, que consistió en una encuesta de percepción y aceptación de los estudiantes. Aquí los resultados fueron contundentes. La facilidad de uso obtuvo un 88,7%, lo que evidencia una interfaz amigable que redujo la frustración en el aula. La actitud frente al aprendizaje alcanzó un 95,2% de aceptación, demostrando que el estudiante reconoce el valor práctico y motivacional de las herramientas. Y finalmente podemos observar que la satisfacción general se situó en un 90,4%, confirmando que los jóvenes están motivados a seguir integrando estas TIC. De esto podemos concluir que no solo logramos que el estudiante aprenda más, sino que disfrute y valide su propio proceso de construcción de conocimiento. El análisis hermenéutico evidenció un obstáculo epistemológico, ya que los estudiantes aplicaban fórmulas de triángulo-rectángulo en triángulos oblicuángulos, mostrando aprendizaje memorístico sin comprensión geométrica de la ley del seno y el coseno.
También se identificó una intuición limitada asociada al nivel 1 en el modelo de Van Giel, donde reconocen la figura pero no analizan sus propiedades matemáticas. La realidad aumentada actuó como mediadora tecnológica facilitando la visualización de ángulos, lados, promoviendo comprensión conceptual. El 90,4% de los estudiantes logró validar sus resultados mediante GeoGebra y Pit Colorado, fortaleciendo el razonamiento matemático a través de la modelación. En síntesis, se evidenció una transición de un aprendizaje memorístico a una comprensión trigonométrica más visual, analítica y significativa. En conclusión, los estudiantes pasaron de aplicar fórmulas de memorización a comprender la trigonometría de manera más visual, analítica y significativa. Resultados o hallazgos. El impacto en las dimensiones de aprendizaje. Iniciando con el objetivo número 1, el diagnóstico de las dificultades epistemológicas visto desde el pretest, identificó un estado inicial con apenas un 30,1 de aciertos, donde se logró evidenciar una fuerte dependencia mecánica del teorema de Pitágoras. Los estudiantes presentaban una fuerte barrera de abstracción que les impedía diferenciar entre triángulos, rectángulos y oblicuángulos, limitando su capacidad de resolución a fórmulas memorizadas sin comprensión espacial. El objetivo número 2, se diseñó la secuencia didáctica titulada El Sendero de los Triángulos, donde se logró estructurar una propuesta pedagógica basada en el aprendizaje basado en problemas ABP, integrando 3 estaciones tecnológicas: la exploración sensorial con Pit Colorado, la estructuración geométrica con GeoGebra y la transferencia a la realidad aumentada a partir de MetaClass. El diseño buscó conectar la teoría trigonométrica con un entorno físico del Colegio Juan Mejía Gómez. El objetivo número 3 fue la implementación y mediación a partir de la realidad aumentada, donde se logró la ejecución y la muestra del 90,4% de los estudiantes, donde se logró validar los cálculos manuales mediante el contraste digital en tiempo real. La realidad aumentada actuó como un andamiaje cognitivo que permitió visualizar elementos invisibles, esto visto entre ángulos y alturas, facilitando el tránsito hacia el nivel de análisis propuesto por Van Giel a través de la experimentación en campo. Finalmente, el objetivo número 4 fue la evaluación del fortalecimiento cognitivo, donde a partir del post-test se logró certificar y validar un salto cualitativo al 86,3% del desempeño de forma satisfactoria, demostrando una mejora del 56,2% en el razonamiento espacial, donde se consolidó la capacidad crítica para seleccionar con rigor entre la ley de seno y de coseno, eliminando el error sistemático. Esto para brindar la autonomía en la resolución de problemas de triángulos trigonométricos más complejos. Conclusiones y cierre. Para esta sección quisimos contar con 3 bloques principales. El cumplimiento de los objetivos. Se logró la transición efectiva al nivel 1, visualización, a nivel 2, análisis propuestos por Van Giel. La secuencia, el sendero de los triángulos, permitió que el 86,3% de los estudiantes superara el obstáculo del uso ciego de Pitágoras, demostrando rigor científico al seleccionar y aplicar correctamente las leyes de seno y coseno en triángulos oblicuángulos. La aplicabilidad de la metodología. La integración del aprendizaje basado en problemas ABP y la realidad aumentada visto desde la MetaClass demostró ser una estrategia de alto impacto para el aprendizaje situado. Esta metodología convirtió el entorno físico del Colegio Juan Mejía Gómez en un laboratorio vivo, donde el 90,4% de los sujetos validó su proceso mediante el contraste entre cálculos manuales y modelos digitales. Finalmente, la perspectiva de la investigación. Los resultados proyectan la necesidad de expandir el uso de herramientas de modelación GeoGebra y PhET a otras áreas de la trigonometría. El crecimiento cognitivo del 56,2% confirmó que la mediación tecnológica en contextos rurales no solo cierra la brecha digital, sino que potencia la autonomía y el razonamiento lógico espacial para futuros retos académicos, demostrando que la secuencia didáctica permitió mejorar significativamente la comprensión de la trigonometría en los estudiantes. La integración del aprendizaje basado en problemas y la realidad aumentada demostró ser una estrategia pedagógica eficaz para el aprendizaje de las matemáticas. Finalmente, los resultados evidencian que la mediación entre tecnología no solo mejora el rendimiento académico, sino que también fortalece el razonamiento lógico y la autonomía del estudiante.